Yo lo que sí quiero compartir, hermanos, con vosotros tiene que ver con esto, y es una particular visión de la presencia de Dios. Para aquellos que toman apuntes, este hombre que está allí es el rey Salomón. No sabemos si era así, pero supongamos que es Salomón. ¿Por qué? Porque vamos a tomar de algunos capítulos del libro de Crónicas para hablar precisamente del rey Salomón. Ahora, cuando Salomón dedica el templo, recordemos que el rey David había durante un buen tiempo preparado materiales para la construcción del templo que nosotros conocemos como el templo de Salomón. Salomón fue quien lo construyó. David consiguió los materiales y habló con Salomón y le recomendó quién debía trabajar en esto, pero quien lo construyó es Salomón. Salomón termina de construir el templo y está ofreciendo una oración al Señor, ¿sí?, en este lugar que sería el centro de adoración del pueblo de Dios. Y muchas de las casas de los cristianos están adornadas con un cuadrito, y siempre que encuentro esto en la Escritura, busque por favor conmigo 2 Crónicas, capítulo 6, versículo 14 en adelante. Allí vemos cómo Salomón está entregando en oración el templo que él ha terminado de construir al Señor. 2 Crónicas, capítulo 6, versículo 14 al 20. Dice la Escritura: Jehová Dios de Israel, este es Salomón orando a Dios, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David mi padre lo que prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal de que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración que tu siervo ora delante de ti. Y que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí, para que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Y este es el último versículo, el versículo 20, el que hay muchos cristianos que tienen una partecita de este versículo que dice que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, ¿sí? Y en realidad esto, cuando uno lo lee en el Antiguo Testamento, tiene una manera de ser leído, pero cuando nosotros vamos a la casa de un cristiano y vemos esto escrito, la cosa cambia y bastante. ¿Por qué? Vamos a comprender algunas cosas. ¿Qué está pasando aquí? Aquí vemos al rey Salomón que está orando a Dios. Dios había prometido que su presencia estaría en ese lugar. Y en ese lugar Salomón ofrece la oración, es decir, un diálogo entre Salomón y Dios. Y también, ¿dónde? En el templo. Algunos cristianos colocan el cuadrito famoso pensando de que Dios va a mirar de una manera especial esa casa. Y en realidad eso es Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando nosotros hablamos del templo del Espíritu, ciertamente no es
un lugar. No es este lugar el templo del Espíritu. Nosotros podíamos reunirnos allí afuera y el templo del Espíritu va para afuera. Porque Pablo dice, vosotros sois, ¿no sabéis que somos templo? Dice Pablo, pregunta en la carta a los Corintios. Entonces nosotros cuando leemos esto tenemos que tener mucho cuidado de interpretar de que esta es la casa de Dios. Esto es un salón donde nosotros nos reunimos. Ciertamente. Cuando nosotros pensamos en esto, en estos protagonistas, Salomón que ora a Dios le agradece por la fidelidad que Dios ha tenido con su padre, y esto nos hace también ver algunos parámetros que nos sirven para identificar la presencia de Dios. Porque Dios le prometió a David que iba a tener un hijo, y Dios le dijo a David que ese hijo iba a construir un templo para él, y Salomón y recordaba lo que Dios le había dicho a su padre. Esto me sirve a mí como un principio para saber que cuando Dios habla, yo debo escuchar, pero también cuando yo hablo, Dios me escucha. Cuando Dios habla, yo debo escuchar. David escuchó, creyó a lo que Dios le dijo. ¿Y qué hizo? Empezó a juntar oro, piedras preciosas, bronce y un montón de cosas para la construcción del templo. Eso es fe. Eso es fe. Y Salomón dice, así como le dijiste a mi padre, hoy lo que dijiste con tu boca, hoy lo cumples con tu mano. Mientras yo leo esto en más de una oportunidad, digo, Señor, qué bueno que nosotros como cristianos podamos decir eso. Lo que yo firmo, lo cumplo. Hay algunos que firman nomás, pero cumplir ya es otra cosa. Dios no es así. Si Dios dijo blanco, es blanco. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, nos encontramos con algunas cosas que yo quiero que veamos. Esta es cómo Salomón ofrece este sacrificio a Dios. Y aquí vemos en el capítulo 7 la respuesta de Dios a Salomón. Salomón ofrece, el pueblo trae cosas, y en el capítulo 7, allí vemos en 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 1 al 3, vemos la respuesta de Dios a Salomón y al pueblo. Fíjense, 2 Crónicas 7, 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Aquí podemos extraer algunos principios, y es que cuando el pueblo adora de manera correcta, Jesús enseñó que la adoración debe ser en espíritu y en verdad, o sea, no debe ser carnal ni mentirosa, sino en espíritu y en verdad. Dios responde. Cuando nosotros adoramos, Dios viene. Aquí hay una manifestación con estruendos, dice la Escritura, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y uno dice, ¿cuántas víctimas presentó el pueblo? Mire lo que dice el versículo 5. Ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes. 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Saque la cuenta, hermano. No sé cuánto tiempo estuvieron los sacerdotes matando los animales para ofrecer semejante cantidad de animales, pero dice sí la Escritura que descendió el fuego del cielo y los consumió a todos. Y uno dice, wow. Dios se hace presente en medio del pueblo
Y aquí hay algo que a mí me trae muchísima curiosidad. Porque Dios se presenta con portentos, su gloria llenaba el templo, Dios se hace presente, pero es el pueblo el que habla. Dios no dice nada. Dios no dice nada. La presencia de Dios es palpable casi. El fuego que desciende, se consumen todos los sacrificios, pero Dios no dice nada. Y esto a mí me genera un hermoso signo de pregunta. ¿Puede Dios venir y que no hable? Ciertamente sí. Pero ¿qué es lo que transforma el corazón del pueblo? La voz de Dios, cuando Dios habla. No cuando Dios viene solamente. Cuando Dios viene ocurren milagros. Cuando Dios habla, transforma vidas. Yo he visto gente ser sanada y se fueron solamente con la sanidad. Nunca recibieron a Cristo. Pero cuando Dios habla, esa vida es transformada, además de sanada. Y yo estoy convencido, hermanos, que cuando Dios viene y su presencia es real, viene para hablarnos, para advertirnos, para corregirnos, para consolarnos, para exhortarnos, para dirigirnos. Porque esa es la tarea del Espíritu. El Espíritu viene ¿para qué? Para mostrarnos cuál es la voluntad del Padre. Eso es lo que Jesús enseñó. El Espíritu los guiará. ¿Dónde? Hacia toda verdad. Y es por eso que cuando nosotros pensamos del versículo 1 y hasta el versículo 11, habla de todo lo que el pueblo hizo y hay algo que sucede después y me gustaría que pudiéramos leer juntos en esta versión de Segunda Crónicas 7, 12 al 14, en esta versión de la Nueva Traducción Viviente. ¿Sabe por qué? Yo uso siempre, para mis estudios y todo, uso la Reina Valera. Siempre uso esta Biblia. Pero desde hace unos años me gusta comparar lo que dice una, lo que dice otra, lo que dice esto, lo que dice aquel. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Dios inspiró a quien escribió Segunda Crónicas. ¿Sí? Y creo que quien ha hecho traducciones de la Biblia lo hace en el temor de Dios, ¿verdad? Pero si yo leo, podemos leerlo aquí, desde el versículo 12, en lo que dice la Reina Valera, dice lo siguiente: apareció Jehová a Salomón de noche. Ahora primero es Salomón que ora a Dios y Salomón que ofrece el sacrificio. Dios lo recibe con los portentos, quema los sacrificios y ahora de noche Dios lo busca a Salomón para hablarle. Tenía un mensaje Dios para Salomón y obviamente de Salomón para el pueblo. Dice: apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto dice la versión Reina Valera. Pero esta versión, mire, es interesante. A mí me llamaba muchísimo la atención el hecho de que al finalizar el versículo 13, cuando dice si yo enviare pestilencia a mi pueblo, hay punto y coma. No hay punto y aparte, lo cual quiere decir que hace parte todo de una misma oración. Y cuando voy a esta versión me encuentro que realmente es así, porque aquí, si bien está el punto y coma, está la palabra que ustedes ven en rojo, que yo la puse a propósito, está. Y dice lo siguiente: luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración, he elegido este templo como lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser
Fíjense cuánto más comprensible es aquí. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas para ustedes. Pero si mi pueblo, que invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Es interesante que lo que Dios le está diciendo a Salomón a través de este relato es el hecho de que si el pueblo peca, si el pueblo se aparta del camino correcto, Dios va a intervenir y va a traer problemas. Dios va a permitir que sucedan dificultades. Y es interesante que esta expresión puede ser que a veces yo cierre los cielos. Es posible que Dios permite dificultades, problemas, enfermedades, problemas en el trabajo, problemas económicos, problemas en la familia, problemas en la iglesia, problemas en el trabajo, problemas en todas partes. Dios lo permite. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite este tipo de situaciones? Y es interesante que lo que Dios está diciéndole a Salomón, yo confirmo mi presencia con vosotros a través de el consumir todos los sacrificios, acepto vuestra adoración, pero sabedor Dios del corazón del pueblo. Dios se hace presente, acepta el sacrificio y uno dice, wow, Dios está contento, le ofrecimos adoración, hubo algo extraordinario y de pronto un problema, una dificultad, una enfermedad, me quedo sin trabajo, se me rompe el auto, lo que fuera, un problema que no sé cómo, y digo, Señor, te he ofrecido mi adoración, te he dado lo que tenía que dar. Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué permites esta circunstancia? ¿Por qué permites que tengamos este problema? Y es interesante esta expresión. Una de las cosas que Dios conoce y que desea que nosotros conozcamos es que lo único que interrumpe la comunión de su pueblo con Dios es el pecado. No hay otra cosa. No hay otra cosa que interrumpa la comunión del pueblo de Dios con Dios, salvo el pecado. Y Dios usa esta hipótesis, que en este caso dice, puede ser que yo cierre los cielos, es decir, que no llueva, o puede ser que llueva y ya esté en el fruto para ser recogido. Dios hace langostas y a los 5 minutos se llena la langosta y come todo. Y uno dice, el esfuerzo de tanto tiempo y mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y una de las cosas que yo creo que es, desde mi punto de vista, algo con lo que yo continúo luchando, no digo que ya lo he logrado, sino que continúo luchando, y es algo que siempre ha caracterizado al pueblo de Dios, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Cuando uno piensa en aquella famosa oración del fariseo, Lucas capítulo 15 o 18, Lucas 18, 11, el fariseo dice, se puso de pie y oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. El pueblo de Israel, ¿cómo identificaba a los otros pueblos? Ellos son los impíos, nosotros somos el pueblo de Dios. Y Dios dice, ok, ¿qué es esto? Cuando yo digo, José es más pecador que yo, Nico no, Nico peca menos que yo, pero José sí. Y Adolfo peca menos que Daniel, y así. Es esto, hermano. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios y vamos para orar a Dios y tenemos en mente otras personas como este fariseo, este es un mal del pueblo de Dios.
El pueblo de Dios cree que vive en santidad porque se compara con otras personas. Yo no soy tan pecador. No, yo no estoy metido en esto, No, yo soy cristiano. Y está bien, gloria a Dios que podamos decir eso. Pero hay algo que indudablemente tiene esa oración. Y es orgullo, hermano. Y es algo que está presente en el pueblo de Dios. Está presente en mí y está presente en la iglesia. El orgullo, el pensar que somos más, o que somos mejores, o que sabemos más, o que conocemos a Dios, y menospreciamos a algunas personas. Y está claro que esto irrumpe de una manera muy fuerte en la comunión con Dios. Mire, el profeta Isaías comprendía este principio y Dios le dice al pueblo a través del profeta cosas tan duras como estas. Si bien Dios habla con el profeta y el profeta se identifica con ese orgullo del pueblo y se dirige a Dios de esta forma: si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento, no habiendo quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. El profeta es consciente del pecado del pueblo y ora a Dios y le pide a Dios. El versículo 8 dice: ahora Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, tú nos formaste. Pero aquí encontramos un pueblo seguro de sí mismo, un pueblo que cree conocer a Dios, pero que en realidad vive lejos de Dios. Y es interesante que aquí vemos que en los primeros capítulos de en los primeros versículos de Segunda Crónicas, capítulo 7, nos encontramos que hay una presencia de Dios que no la podemos negar. 22,000 bueyes y 120,000 ovejas fueron consumidas por la presencia. ¿Quién puede decir que Dios no estuvo presente, hermano? Pero miren lo que Dios dice cuando Dios habla para transformar el corazón de su pueblo. En el versículo 14, en el 13, Dios advierte lo que podría pasar si el pueblo se aleja, pero en el 14 da la solución de lo que el pueblo tiene que hacer. Y esto lo encontramos de una manera muy particular en esto que dice el versículo 14. El pueblo debe humillarse. Humillarse tiene que ver con reconocer el propio error. Humillarse es reconocer delante de Dios que yo no soy mejor que nadie. Humillarse tiene que ver con algo que es contrario al orgullo. Recordemos, hermanos, Satanás fue expulsado del cielo por causa de su orgullo. Y obviamente esto está presente. Jesús dijo: aprendan de mí que yo soy manso y humilde. Hermano, ninguno de nosotros es humilde. Por naturaleza debemos aprender a ser humildes. No viene en el paquete de la salvación la humildad, no. Y una de las cosas importantes es que siempre que asumimos una postura de orgullo, lo asumimos cuando nos comparamos con otra persona. Yo no creo que nadie medianamente inteligente se pueda parar delante de Dios diciéndole: ¿qué tal? ¿Cómo estoy? ¿A Dios? No. Pero cuando yo me comparo con otra persona, ya perdí, porque eso es orgullo. Y lo que Dios quiere es que su pueblo, por el contrario, se humille. Y dice la Escritura: se humille y ore. ¿Podemos orar sin estar humillados? Sí.
Claro que podemos orar, pero sin humillación la oración no tiene sentido, hermano, porque Dios conoce si yo estoy humillado o no. Esa es la cuestión. Podemos decir, oh Señor, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te doy todo lo que soy. Y Dios dice, no es cierto. No son palabras lindas las que atraen a Dios. Dice la Escritura, si mi pueblo se humilla, la primer condición. La semana pasada hablábamos de la tristeza, de cómo a veces la tristeza es buena. Trae tristeza, Dios permite tristeza en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nos humillemos y vayamos a sus pies. Y dice, mi pueblo primero se humilla y después ora. Y pide perdón por su pecado. Orar es buscar a Dios. Y después lo que dice la Escritura es que cuando yo me humillo y oro buscando a Dios, no que Dios me solucione el problema. No. Debo buscar a Dios. Él puede solucionar el problema o no. Pero yo debo buscar a Dios. Y la verdad, hermanos, ¿cuántas veces nuestras oraciones son, Señor, solucióname este problema? La Biblia enseña otras cosas. El pastor Marcelino, cuando estuvo en tantas verdades espirituales que él compartió con nosotros, dijo una frase que tal vez algunos de vosotros acordáis. Él dijo, a esta altura de mi vida, yo he aprendido, ¿se acuerdan lo que él dijo? A esta altura de mi vida, yo he aprendido a orar a Dios, no pidiéndole que me solucione los problemas, sino que yo sea consciente de que su presencia está conmigo. Y esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Porque si yo juzgo la presencia de Dios, porque las cosas me vayan bien, hermanos, Jesús no vivía en la presencia de Dios, le fue bastante mal el tiempo que estuvo aquí. ¿Sí? Ni que hablar de los apóstoles, los profetas, le fue bastante mal. No podemos medir como un termómetro de la presencia de Dios el que las cosas nos vayan bien. No, absolutamente no. La presencia de Dios en la vida de una persona viene cuando sucede esto. Cuando nosotros nos humillamos, oramos, buscamos el rostro de Dios. ¿Qué implica buscar el rostro de Dios? Hace un momento cantábamos eso. ¿Sí? Ahora, yo creo que en más de una oportunidad, yo he tenido conversaciones con algunas personas y cuando llegamos a un punto de la conversación en que se empieza a poner un poquito pesada, la persona baja la vista. Y aquí Dios dice, si yo me humillo y oro y busco el rostro, buscar el rostro de Dios tiene que ver con permitirle a Dios que me vea como soy. Si yo ya me he humillado, no tengo problema que Dios me vea, hermano. Ningún problema. ¿Por qué? Si yo no tengo nada que esconder, no tengo nada que temer. Quien no tiene nada que esconder, no tiene nada que temer. Y por eso cuando yo me humillo y busco a Dios, lo puedo ver cara a cara. ¿Por qué? Simple, porque Dios prometió que si yo oro, después de haberme humillado, busco su rostro, Él se va a mostrar. Y hay un punto último y es dejar sus malos caminos como una consecuencia de todo lo anterior. Hay una realidad y es que como cristianos nosotros debemos humillarnos delante de Dios, orar pidiendo perdón, recibir ese perdón, permitirle a Dios que vea mi condición y desde ahí yo tomo autoridad para decirle a ese camino, no te sigo más, ahora sigo a Cristo. Pero es importante para nosotros que sigamos estos pasos como pueblo, como familia, como hijo de Dios individualmente. Este es el Padre Nuestro de un cristiano, hermano. No podemos mantener una relación sana con Dios si no hay humillación, si no hay reconocimiento del pecado. Y mire lo que Dios ha respondido
como consecuencia, el resultado de una oración de este tipo, continúa diciendo el versículo, entonces, dice en la versión Reina Valera, entonces, el entonces tiene que ver con estas 4 afirmaciones que Dios dice, y si nosotros nos fijamos, a los que le gustan los números, bíblicamente hablando, en estos 2 versículos, en este párrafo de la Escritura, encontramos 7 verbos. 7 verbos. Los verbos son acciones, cosas que yo debo hacer. Si yo como cristiano me humillo, si yo como cristiano oro, si yo busco a Dios y dejo el pecado, 4 cosas que debo hacer yo, Dios va a hacer como consecuencia las otras 3. Oirá desde el cielo, perdonará mi pecado y sanará. En este caso, al pueblo de Israel sanará la tierra. En nuestro caso como cristianos, todos los pasos son iguales y lo que Dios sana es mi comunión con Él. Yo no puedo tener comunión con Dios, no puedo estar en la presencia de Dios. Puedo cantar, puedo llorar, puedo todo lo que quieras, pero Dios se va, como lo vimos en los primeros versículos. Dios vino y como vino, se fue. Y no provocó nada en mí que transformó mi vida. Esto me hace pensar muchísimo, porque cuando Dios escucha la oración, implica que Dios va a intervenir en la situación. No es que Dios escuche, estoy tan ocupado que no puedo solucionar tu problema, Macarena. No creo que Dios responda de esa forma. Cuando Dios habla con su pueblo, implica que Él desea que su pueblo cambie. Perdonará el pecado, restaurando al pecador a una comunión con Él, y sanará. Dios provocará un bienestar en la persona. A veces ese bienestar es espiritual y también en lo natural. A veces es solo en lo espiritual. Recordemos un ejemplo. Esteban, cuando lo estaban apedreando. ¿Sí? ¿Qué pasó? Dice la Escritura que los cielos se abrieron y él vio a Cristo. Hermano, yo no conozco de otra persona en la historia que haya visto eso. ¿Pero qué pasó con él? Lo mataron. ¿Sí o no? Los incrédulos podrán decir, Dios no evitó que lo mataran. Yo que soy cristiano, dijo, sin temor de equivocarme, nadie tuvo una experiencia como la de Esteban, hermano. Y esa debe ser nuestra visión de la presencia de Dios. No que nos vaya bien. Dios me abandonó porque perdí el trabajo, Dios me abandonó porque tuve una enfermedad, Dios me abandonó porque me fue mal en un examen. No. A veces pasamos por pruebas, es verdad. Pero lo mejor que Dios nos trae es su presencia. Es de vital importancia notar que estos verbos, los primeros 4 verbos, orar, humillarse, buscar el rostro de Dios y dejar sus malos caminos, están todos en tiempo presente. Si mi pueblo ora, ¿cuándo? Hoy. Si mi pueblo se humilla, ¿cuándo? Hoy. Si mi pueblo busca mi rostro, ¿cuándo? Hoy. Si mi pueblo deja sus malos, no dice dejará, deja. Hoy. Hoy es tiempo para cada uno de nosotros de humillarnos, orar, buscar a Dios y dejar nuestros malos caminos. Y está totalmente condicionado como individuos y como pueblo de Dios lo que Dios va a hacer. Si nosotros, todos nosotros, nos humillamos, oramos, buscamos a Dios y dejamos los malos caminos, dice la Escritura, entonces, y los 3 verbos están en tiempo futuro. Oirá, perdonará, sanará. Condicionado. No dice Dios, lo va a hacer sí o sí. No. Dios lo hace solo si nosotros hacemos los otros 4. Están estos 3 de Dios. Son acciones que nosotros debemos hacer y que de alguna manera abre la puerta para que Dios pueda venir
intervenir y transformarnos a nosotros. Lo que sucede en los versículos 1, 2 y 3 es que Dios viene, quema el sacrificio y la presencia de Dios se va. No pasa nada ahí. Viene un estruendo, pero no pasó nada. Al pueblo, Dios aceptó la oración, sí. Dios dejó un mensaje para el pueblo, no. Pero cuando Dios viene le dice a Salomón, mira, me encantó el sacrificio que me hicieron. Me pareció fantástico, pero podría ser que si el pueblo se empieza a desviar, empieza a hacer cosas que a mí no me agraden, yo voy a permitir la plaga, la falta de lluvia, peste, lo que fuera. Pero si mi pueblo, aquel que invoca mi nombre, Dios se identifica con nosotros, si se humilla, ahí la cosa va a ser diferente. Si se humillan y me buscan a mí, Jeremías le dice al pueblo de Dios, volveos, pero volveos a Dios, no cualquier otra cosa. Volveos a Dios. Por eso yo creo que el día de que nosotros debemos humillarnos es hoy. No podemos esperar a mañana. No podemos esperar a mañana reconocer que hemos hecho cosas mal. Nosotros hemos hecho cosas mal, hermanos. Todos nosotros. Si alguien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Yo no soy la mujer adúltera, pero tire tranquilo, hermano. Si usted se siente con libertad de decir yo no hice nada mal. Yo cuando miro para adentro, hermano, yo tengo que reconocer que he hecho cosas mal y que Dios no le han agradado esas cosas. Y una vez se pregunta, ¿y cómo salimos de esta situación? Esta es la receta. Esta es la receta. Alguien afirmaba que quien se humilla delante de Dios no tiene problema para humillarse delante de los hombres. Cuando una persona insiste en su postura, en afirmar que no ha hecho nada mal, es porque todavía no se humilló delante de Dios. Cuando nos humillamos delante de Dios, no hay problema. Ya venimos humillados. Vamos a hablar con alguien. ¿Cuál es nuestra actitud? Depende muchísimo de cómo hayamos estado. Si estuvimos en la presencia de Dios y oímos a Dios, salimos humillados ya. Entonces no hay problema, ya venimos livianitos, sin el peso del orgullo en nuestra vida. Debemos saber y reconocer que la presencia de Dios provoca muchas cosas. Provoca sanidades, provoca liberaciones. Hay manifestaciones de todo tipo, pero hay una cosa que es única en todo lo que a una persona le puede pasar. Solo hay una cosa que produce el Espíritu Santo, y es la convicción de pecado. El deseo de reconocer, yo hice mal, yo estuve mal, yo pequé. Eso no lo provoca ninguna otra cosa que no sea el Espíritu de Dios. Yo quisiera, por eso, cuando empezamos con la prédica, yo les mencionaba sobre una particular visión de la presencia de Dios. Yo quisiera invitarles a que consideren la presencia de Dios desde la óptica bíblica. Hoy, cuando hablamos de la presencia de Dios, el 99% de las cosas están relacionadas con sentimientos, con cosas que nos condicionan de una determinada manera, pero que no son cosas que transforman mi vida. Siendo que en verdad aquello que sí transforma mi vida es precisamente cuando yo escucho al Espíritu Santo y sigo los pasos que el Espíritu me indica. Eso sí transforma mi vida. Cuando nosotros pensamos en que la mayor preocupación de Dios respecto a nosotros es nuestro pecado, no otra cosa. A Dios no le importa, hermanos, no le importa, sinceramente. Algunas cosas que a nosotros nos quitan el sueño, a Dios no le preocupan. Me ha traído sí algo de curiosidad un tiempo atrás. ¿Por qué de todas las cosas que Dios tenía para ofrecerle al hombre, Dios podría haberle ofrecido la inmortalidad,
Dios podría haberle ofrecido la eterna juventud, Dios podría haberle ofrecido todo el oro del mundo. Sin embargo, lo que Dios le ofrece al hombre es perdón y comunión. Porque Dios sabe que cuando nosotros perdemos ese foco, hermano, todo lo demás se cae, todo, absolutamente. Dios es sabedor de esto y por eso nos invita a que escuchemos lo que Él tiene para decirlo. Dios no viene para acomodarnos algunas situaciones. Estoy pidiendo a Dios tanto, tanto que me ayude a pagar esta deuda y Dios dice, ¿para eso oras? ¿Para poder pagar la deuda? Claro que te voy a ayudar a pagar la deuda, pero tu problema no es la deuda. Tu problema es tu corazón, tu problema es tu orgullo, tu problema es esto. Dios ve las cosas de una manera totalmente diferente, hermanos. Nosotros nos encontramos con que hay una tragedia donde mueren 5.000 personas, como pasó con el tsunami, y uno dice, eso es una tragedia. Y Dios dice, la tragedia es que se vayan al infierno, no que se mueran. Para Dios, la tragedia es que a lo mejor de los 5.000, solo 3 fueron al cielo, y 4.997 se fueron al infierno. Esa es una tragedia. Nosotros tenemos que aprender a leer la presencia de Dios como Dios la lee. Interpretar la visitación de Dios diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué fue lo que Pablo le dijo a Dios cuando estaba yendo camino a Damasco? Por eso yo les invito a considerar la presencia de Dios como el momento en el cual Dios nos habla para corregirnos, advertirnos, transformarnos a la imagen de su Hijo. ¿Por qué? Porque cuando Dios oye, perdona y sana, pero antes hay una condición, que reconozcamos humildemente nuestro pecado, que oremos no una vez, sino que perseveremos en oración y que abandonemos el pecado. Este es el deseo de Dios. Siempre recuerdo una vez un pastor, estábamos en una reunión de oración y él dijo una oración muy simple, pero muy profunda. El Señor, te ruego que perdones mi pecado, porque de la última vez que vine a pedirte perdón, he vuelto a pecar. ¿Quién puede decir, no, yo de la última vez que pequé, no tengo ningún pecado para confesar? Hermano, por favor. Tenemos gafas de madera si decimos yo no tengo ningún pecado. Oh Señor, si yo he pecado en algo, perdóname. ¿Cómo si yo he pecado en algo? ¿Con quién me estoy comparando? ¿A quién estoy confesándole mis pecados? ¿Usted cree que Dios no ve pecado en nosotros? ¿Qué necesitamos? Humillarnos delante de Dios. Reconocer que si hay algo que nosotros estamos haciendo mal, la única forma que Dios nos lo va a mostrar y podemos cambiar es precisamente siguiendo estos 4 pasos. Pero el problema es esta pregunta. ¿Estamos nosotros dispuestos? ¿Estás tú dispuesta? No es un problema de Dios, es un problema muy nuestro. Yo quisiera terminar este tiempo orando al Señor y que cada uno de vosotros pueda, allí donde está, reflexionar sobre esto. ¿Por qué? Porque a veces hay situaciones, circunstancias, problemas, luchas en nuestra propia vida, en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, en el trabajo, en la iglesia, y uno dice, ¿cómo salgo de esto? Y esta es la receta, hermano. Esta es la receta. No hay otra. Si nosotros decimos al Señor, Señor, yo me humillo delante de ti. Yo reconozco mi pecado. No lo veo, Señor, pero ayúdame a verlo, por favor.
Ayúdame a verlo porque yo quiero tu presencia conmigo. La necesito como el aire que respiro. Señor, en esta tarde damos a ti las gracias, Dios. Señor, porque tu palabra nos inspira. Y Señor, qué bueno es poder venir y de la Escritura, Señor, reconocer quién eres tú y quién somos nosotros. Señor, el salmista dice, mi pecado no te es oculto. Señor, por eso en esta tarde venimos delante de ti, reconociendo, Señor, nuestra culpa, reconociendo, Señor, el pecado que está en nosotros. Y venimos, Señor, como pueblo tuyo, Señor, a pedir perdón por nuestro pecado. Perdona, Señor, nuestro orgullo espiritual. Perdona, Señor, las disputas que a veces por celos, contiendas, divisiones, envidias, nosotros mismos generamos. Perdónanos, Señor, porque esto no te honra. Señor, porque esto habla muy mal de nosotros. Y necesitamos, Señor, necesitamos que tú nos mires con gracia, que tú nos mires con misericordia. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, solo tú tienes el poder para transformar nuestro corazón duro. Tu promesa, Señor, es que tú pondrías en nosotros, quitarías el corazón de piedra y pondrías un corazón de carne. Señor, queremos rechazar el orgullo, la rebelión. Señor, aquellas cosas que simplemente centran todo en nuestra persona y queremos poner a Cristo por encima de todo, Señor. Señor, y así como tú aceptaste aquel sacrificio de tantos animales que hizo Salomón y el pueblo, Señor, el mejor sacrificio que nosotros te podemos ofrecer es nuestra voluntad. Negar nuestra voluntad para hacer la tuya. Señor, este es el principio. Humillarnos delante de ti, orar pidiéndote perdón. Y Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre, que tú nos lleves a nuestros hogares, que nos lleves con bien, Padre, pero por sobre todas las cosas, para que podamos permitir que el Espíritu trabaje en nosotros, trabaje en nuestra mente. Señor, que quite del medio todo aquello que estorba. Señor, queremos que tú transformes este interior que es duro, que no se ajusta al deseo de tu corazón. Lo pedimos, Señor, agradecidos a ti, sabiendo que tú lo harás. En el nombre de Jesús. Amén.